Ingresamos al sector de salud, un sector que ya se ha caracterizado en este programa de Acá Entre Nos, gracias al Centro Especializado de Aliviar. ¿Sí? La tenemos aquí en los estudios a la doctora Alejandra Covarrubias, que es psicooncóloga, y usted se preguntará si es primera vez que escucha esta palabra, y es por ello que le vamos a trasladar a la doctora la pregunta de ¿qué es la psicooncología? ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, comentarles que la psicooncología es en realidad una rama de la psicología, pero también en algunos libros se habla de que es parte también de la especialidad de la medicina, específicamente de la parte oncológica. ¿Qué hace un psicooncólogo? El psicooncólogo es el especialista en trabajar con pacientes netamente oncológicos. Es el apoyo que se da desde el inicio del diagnóstico hasta el momento en que lleva a cabo todos sus tratamientos, el seguimiento que se hace, incluso hasta el momento que ese paciente va a partir. Oiga, doctora, ¿qué sentimientos tienen la mayoría de los pacientes que se le diagnostica el cáncer? Bueno, creo que cualquier persona cuando oye la palabra cáncer se asusta, te da miedo, no sabes cómo vas a reaccionar. Ese primer impacto es fundamental cuando tenemos que dar el apoyo al paciente, porque al oír esa palabra el paciente cree que ya va a fallecer, que no hay nada que se puede hacer. Entonces ahí es donde se tiene que involucrar su médico, el psicólogo y todo el plantel multidisciplinario que ayuda en este problema del cáncer y bueno, a poder sobrellevar todas las etapas. ¿Cómo llegaría a adaptarse una persona a esta situación? Bueno, la verdad es que el momento en que el paciente recibe su diagnóstico de cáncer es realmente muy fuerte, ¿no? Y no solamente al paciente, sino también a la familia que cree que tal vez va a ser muy difícil sobrellevar, que piensa muchas veces que este paciente no va a vivir y que va a fallecer, el temor que hay muchísimo a los tratamientos, a la quimioterapia, a la radioterapia. Muchas veces también el paciente oncológico es intervenido quirúrgicamente o es un método de tratamiento también para poder seguir. Entonces hay que aprender. Tanto la familia como el paciente tiene que aprender a gestionar todas esas emociones negativas que aparecen en un primer momento, pero que después es fácil poder sobrellevar. Oiga, pero ahí siempre la inquietud, ¿cómo se pueden gestionar todas estas emociones del paciente? Primero, aceptar. Hay etapas, generalmente se pasa por las etapas de negación, de aceptación, de enojo, y hay que ir, no son etapas que se dan escalonalmente, sino que en un primer momento puede haber una negación, pero después acepta, o al principio acepta y después hay una negación. Entonces lo principal es que el paciente entienda que sí está con una enfermedad, pero que esta enfermedad no es sinónimo de muerte, que se puede hacer muchas cosas. Lo mismo con la paciente, que aprenda incluso a poder sobrellevar esa negatividad, pero con algo positivo que es más adelante. Oiga, y algo muy importante que quizás ahí la familia está atenta a esta entrevista, ¿cuál es el rol de la familia y amigos? ¿Es fundamental quizás para ellos? Sí, Baú, es creo que una de las mejores medicinas, sin desmerecer obviamente el tratamiento médico que el paciente va a tener, pero la familia es la clave para que este paciente pueda seguir adelante, porque una vez que el paciente es diagnosticado, ¿quién es su principal apoyo? La familia, si está casado, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos más cercanos, todo ese núcleo familiar más cercano es sumamente importante, porque el paciente cuando está atravesando por esta enfermedad, muchas veces ellos mismos como que se encierran y pierden el contacto social. Muchos dejan también de trabajar, entonces solo se enfocan en el hogar y en su tratamiento y nada más. Entonces eso sí puede llevar a lo largo a que pueda caer en un cuadro depresivo. Entonces, para que eso no ocurra, hay que tratar de ayudar con la familia, que se involucre, que esté en el cuidado, que la vida de ese paciente sea lo más normal posible. Oiga, pero también no tenemos que dejar de lado que quizás también en algunas ocasiones la familia del paciente necesite un trato también, ¿no? De parte y Aliviar lo hace el seguimiento tanto al paciente como a la familia. Sí, lo que nosotros más o menos, bueno, la forma de trabajar en Aliviar es que cuando llega un paciente se tiene que trabajar de forma multidisciplinaria, porque ya en este momento, digamos, de la vida de cualquier persona,
el trabajar solamente con un especialista ya no es tan recomendable. Siempre es mejor que esté todo un equipo multidisciplinario. Y en el caso de aliviar, lo que trabajamos con el paciente oncológico es el médico del dolor, la psicóloga y la nutricionista. Entonces, todo el equipo evalúa al paciente, viendo la etapa en donde está el paciente atravesando, si tiene algún dolor o está haciendo quimioterapia. La quimioterapia también puede producir cierto dolor, entonces entra la médica del dolor y se va combinando el trabajo con todos los especialistas. Y eso no es solamente al paciente, sino también a la familia. La familia también recibe ese apoyo. Se hacen charlas psicoeducativas, explicar en qué momento está atravesando el paciente, enseñarle también a la familia a decir qué tiene que decirle y qué no tiene que decirle también al paciente, para evitar tal vez estados ansiosos, para tratar de que el paciente pueda sobrellevar mejor el tratamiento que está llevando. O sea, en realidad el paciente que acude o el paciente que está en aliviar recibe ese tipo de apoyo, es multidisciplinario. Entonces, aliviar no solamente se dedica al paciente en sí, sino también a todo su alrededor, en este caso la familia. Qué importante de verdad el trabajo que realiza Aliviar, este centro especializado de un tratamiento del dolor, para que lo tomemos en cuenta usted que nos está escuchando. Pero doctora, ¿qué tipo de emociones puede obtener un paciente que vence el cáncer? Es dado de alta. También ese es otro trabajo que ustedes le dan, ¿cierto? Sí. No solamente se termina el trabajo de todo el equipo, del médico, del psicólogo, cuando el paciente ya ha pasado, digamos, su tratamiento y está en una etapa de aceptación y de hacer los controles médicos, sino que se tiene que continuar con el apoyo para seguir ayudando a gestionar todas esas emociones. Porque la psicología del paciente oncológico, pese a que pueda hacer todo su tratamiento y está en una situación óptima, psicológicamente todavía queda un poco el temor de que qué pasa si se vuelve a aparecer el cáncer, qué pasa si me vuelve a dar la enfermedad en otra parte de mi cuerpo. Entonces hay que seguir trabajando esas emociones, hay que seguir trabajando un poquito, que eso es la resiliencia en realidad, que se tiene que trabajar al paciente y a la familia también, porque a veces no lo expresa el paciente, pero lo expresa la familia. Exacto. Entonces, a eso quería llegar, le cuento, porque ya le pregunté qué pasa con los pacientes que son dados de alta, ¿no? Le dicen, bueno, usted, por lo visto hemos hecho la última observación, salió bien, le damos de alta, hasta luego, ustedes siguen con un tratamiento. Pero ¿qué pasa con los pacientes que les vuelve a aparecer el tumor, ¿no? En este caso. Y si no supera, yo por ejemplo me sano hoy, pero de acá a unos meses vuelve a aparecer. ¿Qué pasa con esos pacientes? Quizás sea un poco más fuerte el trabajo que ustedes realizan en Aliviar, sea un poco más el apoyo por el hecho de que como todo paciente cree que ya no le va a volver el tumor, pero ¿qué pasa si sí vuelve? Por eso desde el principio también a un paciente oncológico siempre se trabaja que puede haber esa posibilidad. Siempre le dan a ustedes esa posibilidad de que pueda reaparecer nuevamente. Exacto, siempre. No será una cosa que se va a enfatizar al 100%, pero sí el paciente y la familia tiene que saber que dependiendo del tipo de cáncer, el grado donde esté ubicada la enfermedad y el tratamiento también que se va a llevar, entonces como que se pone un poco en sobrealerta en lo que puede suceder. Si no llega a pasar, perfecto, o sea, bien, pero si el paciente nuevamente empieza con la misma sintomatología o aparece o hay metástasis, como se llama en oncología, bueno, es como que empezar nuevamente, pero sí hay que intensificar un poco más el trabajo con el paciente, porque para él es más difícil salir de un cuadro donde aparentemente ya pensaba que se estaba curando, había hecho todo su tratamiento, tenía controlado su dolor, etcétera, pero que de pronto le diga a su médico que ha reaparecido y que hay que volver tal vez a hacer otro tipo de quimio. La verdad es que para el paciente psicológicamente, emocionalmente es muy duro, pero mientras todo un equipo médico esté detrás de él y de la familia, la verdad que se puede sobrellevar un poquito mejor, y sobre todo es darle la calidad de vida al paciente, ¿no? Que tiene que estar atravesando con esta enfermedad. Doctora, y una pregunta que es dolorosa hacerlo, pero es la realidad. ¿Qué pasa con los pacientes que le diagnostican el cáncer, pero ya el que no tiene cura, el que es terminal?
En realidad lo que se trabaja son los cuidados paliativos. En el Centro Aliviar tenemos todo el equipo que es el apoyo multidisciplinario, como te decía, de lo que es el cuidador paliativo. Ahí el médico paliativista, igual el psicólogo, el médico del dolor se involucra con este paciente, porque al decir cuidado paliativo no quiere decir que no se hace nada, más bien es al revés, se hace mucho. Y lo que hace el cuidado paliativo es darle calidad de vida a ese paciente y a la familia. Entonces lo que se tiene que hacer es darle un apoyo general para que este cuidado sea el mejor para el paciente. Se trabajan aquí, en el cuidado paliativo se trabajan otro tipo de tips, por decirlo así. Es hablar sobre qué el paciente quiere hacer antes de fallecer, se llaman las voluntades anticipadas, hacer un consentimiento si quiere ser medicado o no. O sea, se trabaja un poquito más específico en cómo quiere ese paciente, el tiempo que va a durar su vida, que no sabemos, ni yo, ni el médico, ni nadie, pero durante ese tiempo que esté presente, darle lo mejor. Y además tenemos que hablar que a algunos pacientes les cuesta aceptarlo, ¿no? Sí. Les cuesta aceptarlo, y creo que eso es lo que hace el Centro Aliviar también al momento de que llegan estos pacientes. Y usted, como la doctora, como psicooncóloga, también los trata de manera exclusiva, de manera especial, y eso es lo importante, y hay que resaltar el trabajo que hace. Como dicen por ahí, los que sufren no son tanto los cuerpos, sino los enfermos. Sí, ¿No, doctora? Es más duro para el paciente, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer en Aliviar es que todo el equipo se involucre con el cuidado de ese paciente, ¿no? Que muchas veces hacemos el seguimiento no solamente cuando el paciente está acudiendo a sus terapias en el centro, sino que también ahora por la pandemia y por todo, las videollamadas, la atención vía telefónica, hacer el seguimiento con la familia, inclusive con el paciente para saber cómo está, que es brindarle en realidad calidad en esa atención, ¿no? No es necesario a veces estar hablando una hora con el paciente, 15 minutos que llames, la verdad es que ese paciente ya se siente feliz porque siente que su médico, que todos están presentes en su vida. Las emociones no curan quizás el cáncer, pero es un factor importante para poder sobrellevar la enfermedad. Sí, esas emociones negativas que todos en algún momento atravesamos, miedos, fracasos, ansiedad, temores que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad, sí se pueden ir manejando de a poco. Obviamente cuando tal vez una ansiedad ya se va transformando en un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, bueno, sí necesitamos ahí la ayuda de ciertos medicamentos para que el paciente pueda controlar un poquito esa ansiedad. Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por haber venido a hablarnos un poco de todo este periodo de la vida de alguien que sufre del cáncer, pero también hay diferentes servicios que presta el Centro Aliviar. Sí, no solamente estamos con la parte de la parte de psicológica para brindar al paciente, sino que también tenemos el equipo de nutrición, fisioterapia, tenemos manejo del dolor, medicina interna, la parte de rehabilitación también que se tiene. O sea, hay un equipo completo que la idea es que el paciente que llegue al Centro Aliviar se sienta realmente cómodo, se sienta feliz, haya una confianza con sus médicos para que, bueno, podamos ayudarle lo mejor que se pueda. ¿Dónde queda el Centro Aliviar? El Centro Aliviar queda en Urbarí, es en la calle Barecea, número 56. Es fácil de encontrar, está entre la avenida Piraí y Segundo Anillo. Y el número telefónico Aliviar, el 692-97-750, totalmente habilitado para que los pacientes, para las personas que usted puede apoyar en casa, pueda llamar, porque Aliviar va a estar atento a su llamada, 692-97-750. Y así averiguar de todas las atenciones que pueda adquirir en el Centro Especializado e Integral del Dolor, ¿no? Exacto, sí, no, con mucho gusto toda la gente que necesite hacer incluso una orientación o que quiera despejar alguna duda, bueno, todo el equipo estará ahí para poder colaborar. Gracias, Aliviar, Centro Especializado Integral del Dolor. Gracias, doctora Alejandra, por haber venido a esta entrevista, por despejarnos muchas dudas, en todo caso, de los familiares que tienen quizás un paciente con cáncer en casa. Exacto, no, muchísimas gracias a ustedes y por este espacio, porque esto ayuda muchísimo a que la gente pueda aprender inclusive de esto.